Hola gente, en este video vamos a crear nuestro propio módulo de cajas de mensajes utilizando la clase QMessageBots de la librería PySide 2. Estaremos utilizando esta aplicación como ejemplo para poder combinarla con el módulo que vamos a crear. Por cierto, si te interesa aprender a cómo crear esta aplicación desde cero, tengo una serie de 3 videos de 1 hora cada uno en el canal donde explico con detalle cada parte del código de esta aplicación. Si te interesa, dejaré el link en la descripción del video. Así que empecemos con el tutorial. Bien, primero vamos a crear una caja de mensaje para la ventana de editar libro. Luego que editemos los datos en la base de datos, quiero que me presente un mensaje diciendo libro actualizado. Aquí tengo la lógica de la ventana de editar el libro. Quiero que se olviden de este código porque no es parte de este tutorial. Donde quiero que se enfoquen es en esta función. Esta función ejecuta el query para modificar los datos en la base de datos. Luego que se modifiquen esos datos, se cierra la ventana. Pero antes de que se cierre la ventana, quiero que me presente ese mensaje de libro actualizado. Primero, vamos a importar de la librería PySide 2 Qt Widgets, vamos a importar la clase que se llama QMessageBots. Luego, antes de cerrar la ventana, vamos a crear un objeto de esa clase y vamos a capturarla con una variable que vamos a llamar msgbots. Luego, vamos a enviarle un título a esa ventanita de mensaje y lo hacemos con la siguiente función: setWindowTitle. Y le colocamos el título que queramos. En este caso le pondré como correct. Luego más abajo vamos a enviarle el mensaje con la siguiente función: setTest. Y vamos a colocarle libro actualizado. Luego más abajo vamos a ejecutar esa ventana o esa caja de mensaje con la siguiente función. Ahora vamos a probar. Presionamos el botón de editar y aparece el mensaje. Pero este mensaje aún se ve muy aburrido. Yo quiero que me coloque un icono aquí a la izquierda para que se vea un poco más interesante. Esta clase nos ofrece 4 tipos de iconos: Question, Information, Warning y Critical. Los dibujos de los iconos van a variar dependiendo de tu sistema operativo. En este caso vamos a utilizar el icono tipo Information. Bien, le enviamos el tipo de icono con la siguiente función: setIcon, y dentro de icon vamos a llamar a la clase QMessageBots y llamamos information. Ahora vamos a probar. Bien, me aparece el icono de information, pero aún tenemos un problema. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar o reutilizar ese código? No quiero estar repitiendo en cada ventana lo mismo. Ahí entra la idea de crear tu propio módulo para reutilizar ese código. Bien, primero vamos a crear una carpeta en nuestro proyecto y vamos a llamarla como pys2 rayita abajo msgbots, y dentro vamos a crear un archivo y vamos a llamarlo como msg rayita abajo bots.py. Dentro aquí vamos a importar la clase QMessageBots. Bien, ya de que tengo importado esto, vamos a comenzar a crear nuestras funciones para nuestro módulo que van a ejecutar nuestros tipos de mensaje. En este caso yo voy a crear una función que se va a llamar correct msgbots, o sea, de mensaje correcto. Y esta función va a tomar 2 parámetros: el título de la ventana del mensaje y el mensaje, o sea, el texto. Luego vamos a copiar este código y vamos a pegarlo dentro aquí en esta función. Bien, ahora mismo el título y el texto o el mensaje están estáticos. Yo quiero que ahora sean dinámicos con estos parámetros. Cuando yo llame esa función, pasarle el título y el mensaje como parámetro de esa función. Vamos a colocarlo aquí, title. Y en el mensaje test. Ahora
en nuestra función de editar el libro o en nuestra ventana de editar libro, vamos a importar ese módulo. Lo tenemos en la carpeta from. Vamos a importar ese archivo .py. Ahora aquí abajo, antes de cerrar la ventana, vamos a llamar a ese archivo msg boxes y vamos a llamar a la función que creamos. Esta función toma los dos parámetros que le pusimos. El título, que va a ser correct, y el mensaje, libro actualizado. Ahora vamos a ejecutar. Como vemos, funciona igual que antes, pero ahora tenemos la ventaja de poder reutilizar esa función donde quiera que queramos. O sea, puede ser la ventana de agregar nuevo libro y solamente tenemos que llamar a esa función y pasarle el título y el mensaje. Pero aún lo veo un poco aburrido este icono. Yo quisiera enviarle el icono que yo quiero, o sea, porque la clase QMessageBox solamente ofrece esos 4 tipos de iconos, no ofrece más de ahí. Entonces yo quiero enviarle mis propios iconos en vez de los de esa clase. ¿Cómo hacemos esto? Aquí yo tengo algunos iconos que vamos a utilizar en este módulo, y estos iconos vamos a colocarlo en las ventanas de mensajes dependiendo del tipo de mensaje. En este caso primero vamos a utilizar el icono de correo, pero esta carpeta yo voy a copiarla dentro de la carpeta de nuestro módulo. Bien, ahora lo primero que haremos para enviar nuestro icono es guardar el path o la dirección donde está el icono que quieras utilizar. En este caso vamos a utilizar el icono correct y se encuentra en la carpeta py s2, rayita abajo, luego slash icons y el nombre de la imagen o del icono. En este caso es correct png. Bien, luego vamos a borrar aquí, y esta caja de mensaje tiene una función que se llama setIconPixMap, y vamos a colocarle como parámetro la variable icon, la cual es la que contiene la dirección del icono que queremos usar. Vamos a probar ahora. Le damos a editar y aparece el mensaje, o mejor dicho, aparece el icono que nosotros queremos enviarle. Ahora yo quiero que ese mismo icono aparezca en el icono del título de la ventana. Para poner un icono en el título de la ventana del mensaje, tenemos que utilizar una clase y vamos a importarla de PySide2.QtGUI y vamos a importar esta clase QIcon. Luego aquí abajo vamos a crear un objeto de esa clase icon y vamos a pasar como parámetro el icono que queremos que tenga en el título de la ventana, y ese objeto vamos a guardarlo en una variable que se va a llamar QIcon. Luego más abajo el objeto tiene una clase que se llama una función que se llama setWindowIcon, y le pasamos esta variable de aquí o este objeto. Ahora vamos a probar. Como ven, aparece también el icono en el título de la ventana. Si quieres puedes elegir otro tipo de icono, pero colocarlo aquí abajo ya depende de ti. Con esta idea de este módulo, ahora podrás crear todo tipo de mensaje y colocarle cualquier tipo de icono que tú quieras. Vamos a crear otra función para otro ejemplo y vamos a llamarlo como inputs
error msg bots. Esta función es la que va a avisarle al usuario cuando haya un error en los inputs. Bien, como arriba toma dos parámetros, title y test, que es el mensaje. Vamos a copiar y pegar aquí. Ya no va a ser el icono correct, va a ser el icono input error. Bien, aquí en la ventana de editar libro tengo una función que se llama check inputs. Esta función valida los inputs obligatorios. En este caso, yo le estoy enviando el mensaje por consola, pero yo quiero enviárselo en un mensaje, en una caja de mensaje. Vamos a copiar este texto y vamos a borrar esto. Nosotros tenemos importado nuestro módulo y vamos a llamarlo aquí msgbots y vamos a llamar a la función que creamos ahora mismo, input error. Y como título vamos a pasarle input error. Y como mensaje vamos a enviarle el que teníamos anteriormente. El campo título es obligatorio. Bien. Ahora vamos a probar. Si por ejemplo yo dejo esto vacío, ya que es un campo obligatorio, y presiono editar, me aparece el mensaje con el icono que le envié. Mira qué bonito se ve. Bien. Creando este módulo me di cuenta que estamos como quiera repitiendo mucho código, la cual podemos reducirlo a la mitad, creando una clase personalizada por nosotros para reducir ese código a la mitad y colocar en la clase los códigos que se repiten más. Bien, aquí arriba vamos a crear una clase que vamos a llamar msgbots y va a heredar de la clase QMessageBots. Dentro vamos a crear un constructor y va a tomar el título y el mensaje. En este caso le ponemos como test. Luego vamos a llamar a la función super, que nos va a ayudar a llamar el constructor de la clase padre, que en este caso es QMessageBots. Bien, luego aquí más abajo, en el constructor de la clase que creamos, vamos a enviar el título de la ventana, set window title, y le pasamos el parámetro title. Más abajo vamos a pasarle el mensaje, el texto, test. Luego aquí en la clase que creamos vamos a crear una función o un método de esta clase que vamos a llamar como setCustomIcon, la cual es la que nos va a ayudar a reducir el código de enviar el texto, el icono que queramos. Si por ejemplo no llamamos a este icono, la ventana va a estar sin icono. Y esta función va a tomar como parámetro la dirección de ese icono. Bien, que vamos a llamar como icon. Luego decimos set icon bitmap y le pasamos la dirección de ese icono. Luego, para enviarle el icono al título de la ventana, vamos a crear el objeto de la clase QIcon. Le pasamos como parámetro la dirección de ese icono y lo capturamos en la clase, en la variable QIcon. Luego, más abajo, vamos a llamar la función setWindowIcon. Y le pasamos el objeto que creamos. Ahora verán cómo podemos reducir este código a la mitad. Primero, en vez de crear un objeto de la clase QMessageBots, vamos a crear ese objeto de nuestra clase que le pusimos MSGBots. Luego podemos borrar esto y también esto.
Entonces, al constructor, recuérdense que toma los dos parámetros. El título que queremos que tenga la caja de mensaje. En este caso era correct. Perdón, aquí no. Aquí tenemos que pasarle este parámetro de la función. Title y test. Luego, más abajo, vamos a llamar la función de enviar nuestro icono. MessageBots.set custom icon y le pasamos la dirección de nuestro icono. Mira cómo reducimos el código a la mitad. Eran 8 líneas de código y lo reducimos solamente a 4. Si probamos ahora, recuérdense que esta función corre msgbots la tenemos aquí luego de editar los datos en la base de datos. Si probamos, va a funcionar igual que antes. Ok, aquí ocurre un error. Vamos a revisar nuestro código de la función aquí. Bien, vamos a probar ahora. Como vemos, funciona igualmente como antes, pero el código es más fácil ahora de mantener. Voy a dejar este código así como ejemplo para que vean la diferencia entre usando nuestra clase, solamente 4 líneas de código, y desde cero son 8 líneas de código. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La reducimos a la mitad. Ahora es mucho más fácil mantener ese código. Ahora el otro tipo de caja de mensaje que quiero mostrarle, que es muy importante, es la de preguntarle al usuario si está seguro de realizar una función. Vamos a crear una función que vamos a llamar warning msg bots. Va a tomar como siempre title y test. Ahora creamos un objeto de nuestra clase que creamos y vamos a capturarla en la variable msg bots. Le pasamos los parámetros title y test. Ahora el icono que vamos a utilizar será el de warning aquí, el que tenemos aquí, warning.png. Vamos a copiar esto y pegarlo aquí. Y vamos a cambiarle el nombre, warning. Vamos a llamar a la función que creamos, set custom icon. Y le pasamos el icono de warning. Y vamos a ejecutar esa ventana o ese mensaje. Punto. Bien. Ahora lo que tendremos que hacer es, en nuestra clase aquí arriba, vamos a crear una función que se va a llamar set yes no buttons. Esta función vamos a usarla para enviarle los botones de sí o no. Vamos a llamar a una función que se llama, o método que se llama set standard buttons. Y aquí adentro vamos a llamar a la clase QMessageBots .yes. O de nuevo llamamos a la clase QMessageBots no. Bien, ahora cuando llamemos esta función, significa que estaremos enviándole al objeto que tenga esos botones. En este caso vamos a enviarle esa función, messagebots.set yes no buttons. Bien, ahora eso significa que esta caja de mensajes va a tener los dos botones de sí o no. Ahora, ¿cómo capturamos la respuesta del usuario? Pues aquí, en la función de ejecutar.
Cuando el usuario selecciona alguna de esas opciones, vamos a guardarla en res, en esta variable, y vamos a retornar esa variable. Ahora en nuestro main window, donde tenemos nuestra función de eliminar libro, cual toma nuestra fila seleccionada, verifica si hay una fila seleccionada, luego obtiene el ID de ese libro, luego crea un objeto de esa fila seleccionada y luego ejecuta la función que ejecuta el query para eliminar los datos de la base de datos. Luego aquí obtenemos la dirección del libro que queremos eliminar, elimina la fila de la tabla y luego elimina el archivo. Entonces, antes de que pase todo esto, tenemos que preguntarle al usuario si quiere realmente realizar esa acción. Primero vamos a importar nuestro módulo from by importamos nuestro archivo donde contiene nuestra caja de mensajes. Vamos a llamar a ese archivo, llamamos nuestra función que se llama warning msgbot y le pasamos un título. Le vamos a colocar como seguro. ¿Estás seguro de eliminar este libro? Entonces este mensaje retorna la respuesta del usuario. Vamos a guardarlo en esta variable. Luego más abajo vamos a comprobar qué botón fue seleccionado. Si fue el botón sí o si fue el botón no. Lo hacemos de la siguiente manera. Decimos if la variable donde tenemos la respuesta es igual. Llamamos a la clase. No le importamos todavía. Tenemos que importar la clase QMessageBots. Entonces aquí seguimos. Si la respuesta es igual al botón yes, entonces significa que él quiere ejecutar todo esto. Si le da el botón no, no pasa nada, solamente se cierra la ventanita de warning. Vamos a probar ahora. Vamos a seleccionar y le damos a eliminar libro. Nos pregunta con nuestro icono, nos pregunta, ¿estás seguro de eliminar este libro? Si le damos a no, no pasa nada. Pero si le damos a sí, se nos elimina el libro. Mira qué bonito. Bien, hasta aquí el video de hoy. Ya por ti solo puedes crear diferentes tipos de mensajes y enviarle cualquier tipo de icono que quieras, dependiendo el tipo de caja de mensajes que quiere presentarles al usuario. Este módulo lo tendré completo con diferentes tipos de mensajes en GitHub. El link estará en la descripción. Así que si te gustó este video, puedes darle like para que YouTube o el logaritmo de YouTube pueda recomendar estos videos a demás personas y puedes ayudar al canal. Puedes suscribirte para que estés atento a los siguientes videos de este canal. Así que sin más nada que decir, hasta la next.